segmentos que van pasando exactamente por los puntos, ¿sí? Ahí se me corrió un poquitito, pero bueno, queda la idea, ¿sí? Cada uno de estos segmentos los vamos a ir identificando como S1, S2, S3 y así, por la cantidad de puntos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a encontrar es un conjunto de solución donde vamos a analizar todos esos segmentos, trabajando con cada uno de los puntos. En la teoría seguramente ustedes ya han estado trabajando con las expresiones y las condiciones que tienen que cumplir para que ustedes puedan llevar adelante esta interpolación segmentaria, ¿sí? Simplemente acá lo puse como una ayuda a memoria, nada más, pero bueno, cada uno de esos segmentos va a ser un polinomio cúbico que pertenece al intervalo donde lo vamos a analizar. Es decir, nosotros si vamos a tomar, por ejemplo, este punto y este punto, eh, el segmento que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Es un segmento que va a pertenecer a cada uno de esos puntos, ¿sí? No lo alcanzo a ver bien, pero bueno, pasaría por cada uno de los puntos, ¿sí? No es tan bueno dibujar acá, ¿sí? Bien, a su vez, lo que vamos a tener, esto nos va a ir dando un conjunto de ecuaciones con n incógnitas, que ahora vamos a ver cómo vamos armando cada uno de esos elementos del sistema, y vamos a trabajar primero con el conjunto de elementos de cada uno de los segmentos, y después vamos a trabajar con la derivada primera, sobre todo para trabajar con la derivada primera en cada uno de los puntos interiores, y también vamos a trabajar con la derivada segunda de cada una de esas funciones en los extremos, ¿sí? Para ver si cumple en realidad con dos condiciones. La primera, que es la condición natural, que es cuando la derivada segunda directamente, bueno, en ese caso la igualamos a cero, y la condición sujeta, cuando nosotros trabajamos también con los extremos, ¿sí? Con el primer valor y con el último, eh, trabajando con la derivada primera, ¿sí? Con la derivada primera y también con el resultado de lo que obtuvimos en ese segmento, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a ir armando de la siguiente manera. Primero vamos a partir de un conjunto de valores, ¿sí? Que los valores van a ser simplemente unos dos conjuntos de X y que nosotros vamos a tener, que acá es donde tendríamos cada una de las relaciones entre el punto X y ¿sí? Estos van a ser cada uno de los puntos que nosotros vamos a estar analizando, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener presente es que nosotros acá vamos a tener los distintos segmentos, ¿sí? Eh, Acá vamos a tener un segmento, un S0, que van a ser esos dos primeros puntos, un S1, ¿sí? Estos 1.2, 1.4, un S2, un S3 y un S4. Estos son los distintos segmentos, ¿sí? S1, S2, S3 y S4. Bueno, no se alcanza a ver bien, pero creo que la idea queda, ¿sí? Esos son los segmentos que nosotros vamos a analizar. ¿Por qué es importante tener presente cómo lo vamos a armar? Porque van a ver que de ahora en más simplemente vamos trabajando con cada uno de los extremos de esos segmentos. Después, ya para el resto de las condiciones, vamos a trabajar con el extremo de todo el conjunto, que sería el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Y después vamos a trabajar con los valores que se denominan los valores interiores, que sería 1.2, 1.4, 1.6 y 1.8. Esto es para situarnos y
y para que veamos cómo de ahora en más planteamos cada una de las ecuaciones. Bien, teniendo la tabla, ¿sí? Nosotros tenemos que plantear, habíamos dicho que el primer valor de S0 estaba dado por los extremos 1.1 y 1.2, ¿sí? Recuerdan que eran estos dos que teníamos acá, ¿sí? Este va a ser nuestro S0. Bien, la expresión del polinomio interpolante es una expresión general planteada de esta manera, ¿sí? Esta es la expresión general, ¿sí? Que después vamos a ver que vamos a ir tomándole para cada uno de los puntos. Y acá ya tenemos cada una de las variables que van a trabajar en nuestro sistema de ecuaciones final, que es el que vamos a tener que resolver. Bien, solo para resolver ese sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer, vamos a armar un conjunto de n ecuaciones con n incógnitas, ¿sí? Acá vamos a tener aproximadamente, sí, cerca de 12 más las que están relacionadas con el borde y todo el conjunto que tenemos acá, ¿sí? Bien, la expresión general la tenemos indicada de esta forma, ¿sí? Donde nosotros lo planteamos con el primer punto, ¿sí? Con el punto 1 en este caso, y las variables, ¿sí? ¿Por qué trabajamos con A0, B0, C0 y D0? Bueno, porque estamos utilizando una interpolación segmentaria cúbica, ¿sí? En el caso de esto vamos a notar que nos va a ocurrir para todos los puntos de los extremos, en este caso los extremos por izquierda. Evaluada la expresión, ¿sí? En ese punto, ¿sí? Se anulan estos términos y por supuesto nos queda el valor exactamente igual al valor de imagen, ¿sí? En este caso 3,55975. Bien, una vez que nosotros, ahí ya tenemos el primer valor, el valor de A0 vendría a ser, ¿sí? Una vez que nosotros ya obtenemos este valor, ¿sí? Vamos a evaluar la misma expresión, pero ya por diferencia entre el punto del otro extremo y el anterior, ¿sí? Antes recuerden que nosotros teníamos lo habíamos evaluado a la expresión general, la habíamos evaluado en 1, y ahora la misma expresión general la vamos a evaluar en un x igual a 1,2, que ese es el segundo elemento del, del primer segmento, el S sub 0. Bien, hacemos directamente el planteo, ¿sí? El planteo general. Y lo que hacemos es despejamos A sub 0, porque A sub 0 es un valor para nosotros conocido, ¿sí? Es el valor anterior que nosotros habíamos obtenido. Entonces, de esta manera, nosotros ya podemos dejar expresada la segunda ecuación, ¿sí? La dejamos planteada de esta manera porque B sub 0, C sub 0 y D sub 0 son valores por ahora para nosotros desconocidos, ¿sí? Recuerden que esto después nosotros lo vamos a cargar en un sistema de ecuaciones y, y vamos a poder obtener los valores de esas variables que nos interesa en particular, ¿sí? Este mismo, eh, este mismo procedimiento, ahora lo vamos a ir viendo, que lo vamos a ir trabajando para todo el resto de los segmentos, ¿sí? Nosotros recién habíamos dicho que habíamos tomado un segmento de estas características, ¿sí? Era este el segmento que nosotros tomamos recién, ¿sí? Ahora vamos a tener que trabajar exactamente lo mismo con el otro segmento, que va a ser nuestro S sub 1, ¿sí? Haremos lo mismo para el S sub 2, S sub 3 y S sub 4.
¿sí? Está siempre partiendo de la misma expresión general, ¿sí? Que es esta la expresión general. ¿Mm? Esta es la expresión general que tienen ustedes. Con esa expresión nos vamos a ir manejando en cada uno de los segmentos. Y lo que vamos a ir obteniendo son distintas ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones son las que nosotros después vamos a cargar en nuestro sistema de ecuaciones y con ello después vamos a poder armar nuestro polinomio interpolante. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, quería hacer una consulta. Viste, yo, por ejemplo, el ejercicio del TP lo hice con unas fórmulas que planteaba el libro. ¿Eso está bien igual Ujú. hacerlo así? Sí, la forma que estamos trabajando es esta manera de trabajar la interpolación por segmentos, ¿sí? A ver, esta se ajusta también a lo que ustedes estuvieron viendo en la teoría, ¿sí? Sí, capaz cuando Así no tenés que, ningún coeficiente es un poco muy largo, pero sí, sí, eso. sí, sí, claro, sí, 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 tenés razón, sí, sí. Capaz que vos lo hiciste porque, ya sé a qué te referís. Eso puede ser cuando te dicen específicamente, por ejemplo, em, determinar el coeficiente C0 o el coeficiente D0 de la siguiente expresión o algo así. Ahí sí podés aplicar, pero si lo que te piden es el desarrollo, bueno, es esto que estoy haciendo yo acá. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos? Sí, sí. Bien, bien. Acá comenzamos a trabajar con el siguiente segmento. Nuevamente, el valor de A1, en este caso, nos va a coincidir con el valor de la imagen. ¿Sí? Lo tenemos acá. ¿Mm? Entonces eso es algo que ya ustedes lo pueden empezar a obviar, ¿sí? A ver, vamos a encontrar algunos elementos que son comunes y ahí no sé quién me había preguntado recién, también es una forma de ir acotando la expresión, ¿sí? No sé quién hizo una pregunta o que me comentó recién que había utilizado una fórmula No, yo, que profe, daba el libro. que, o sea, lo que primero planteabas es eso, que los A1, los A2, desde A0 Claro, siempre va a ser la imagen. Y después una claro. fórmula que estaban en el Burden para calcular los B, los C y todo eso. Claro, exacto. Sí, sí. Acá lo vamos a hacer, lo vamos a llevar todo directamente a un sistema de ecuaciones y lo vamos. A ver, cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo todo el desarrollo para que ustedes vayan entendiendo cómo lo vamos calculando. Después que vos apliques una fórmula, es válido, ¿sí? Y te repito, en algunos parciales ocurre eso, que te dicen, por ejemplo, expresar el valor, no sé, de A0 o de, no sé, A2, C0 y, no sé, C1, ¿sí? Y entonces ahí aplicas la fórmula. La forma que te das cuenta, por lo menos con los A, es que ya directamente son los valores de la imagen. ¿Sí? Eso se corresponde de esa manera. De hecho, fíjense que acá tienen dos, A1 y A2, y son los valores que tenemos acá, que son los valores de las imágenes. ¿Sí? Bien, que seguimos trabajando siempre con la expresión general, ¿sí? Y la expresión general la vamos evaluando después en cada uno de los puntos de los extremos del, eh, del segmento, ¿sí? Del segmento que estamos trabajando en ese caso, ¿sí? Entonces vamos obteniendo distintos valores y también vamos obteniendo las distintas ecuaciones, ¿sí? En esto ya no me voy a detener tanto porque es todo lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos obteniendo las distintas ecuaciones que son las ecuaciones que después vamos a cargar en nuestro sistema de ecuaciones. En nuestro sistema de ecuaciones vamos a tener distintas variables, porque vamos a tener quizás un B0, un C0 y un D1, y un D0, perdón, y por otro lado vamos a tener un B1, C1, D1, bueno, tengan presente, y eso está de más decirlo, que son todas variables distintas, ¿sí?
¿Está? Por eso me va a quedar un sistema de ecuaciones con muchas incógnitas. Bien. Sigo trabajando en cada uno de los segmentos. Ya estoy en el segmento S2 en este caso. S2 tenía los extremos, acá lo habíamos visto, 1.4 y 1.6. Después voy a trabajar lo mismo con el segmento S3, que es 1.6 y 1.8. Acá lo estamos viendo, S3, por eso plantea 1.6 y 1.8. ¿Sí? Nuevamente obtiene otra ecuación. Y después ya comienzo a trabajar con S4, ¿sí? Que es el último segmento que está dado entre 1.8, perdón, entre 1.8, ¿sí? Que lo tengo acá, y 2, ¿sí? Y tengo el último conjunto de ecuaciones, ¿sí? Bien, después lo que tenemos que trabajar es verificar la continuidad en la derivada primera, que básicamente lo que voy a controlar es qué sucede entre la derivada primera del S sub 0 y la derivada primera del S sub 1, ¿sí? Y voy a tener como resultado otra, eh, otra ecuación, que es la ecuación que yo voy a ir cargando, ¿sí? Acá dijimos que, bueno, acá poníamos en este ejemplo que habíamos desarrollado el año pasado, que no teníamos información porque, claro, B0, C0 y D0 son valores desconocidos hasta este momento. Lo podemos llegar más adelante a conocer, pero en este momento son valores desconocidos, ¿sí? Bien, esto lo trabajo vendría a ser entre el valor 1 y 1.2 para sacarla entre el valor anterior y el siguiente, ¿sí? Una vez que yo obtengo, ven que lo voy trabajando para todos los puntos, ¿sí? ¿Estamos? Después lo trabajo para x y 1.4, después para la derivada primera en ese punto 6, ¿sí? Y así voy obteniendo el otro conjunto de ecuaciones que yo voy a poder plantear. ¿Por qué lo igualo acá, lo igualo a B sub 2? Por lo que me indica la condición, ¿sí? La condición está planteada de esa manera, que va a ser la derivada primera de j igualado a la derivada primera de j más 1. Entonces, de esa manera es como yo termino planteando cada una de las expresiones, ¿sí? Hasta ahora son simplemente ecuaciones que yo voy obteniendo, ¿sí? Hasta acá simplemente tengo un conjunto de ecuaciones. Verifico la continuidad en la derivada segunda. Recuerden que ¿de dónde salen todas estas condiciones? De lo que planteamos al principio. ¿Se acuerdan que teníamos todas estas condiciones que eran las que teníamos que nosotros evaluar? ¿Sí? Y por último, después vamos viendo, bueno, qué es lo que pasa acá en el borde. Ahora estamos todavía trabajando con este conjunto de cinco condiciones que tienen que cumplir. ¿Sí? Profe, Todavía una no estamos consulta. así. Sí. ¿Esas condiciones siempre hay que evaluarlas todas o con cierta cantidad ya puedes sacar las constantes, digamos? No, estas son las que debe cumplir, ¿sí? Después lo que te puede llegar a variar es si te dicen que es condición sujeta al borde, condición natural, que son estas otras que podés trabajar o no, ¿sí? Pero estas son las que tiene que cumplir para que vos puedas realizar la interpolación segmentaria. ¿Mm? Está bien. ¿Sí? A ver, ¿por qué hago este desarrollo? Porque si no te ocurriría esto que me estabas comentando recién. Si suponete que, a ver, por X motivo a vos te toca en un examen o algo desarrollarlo, to- todas las condiciones, si vos te limitás únicamente a una fórmula, quizás no vas a saber cómo plantearlo, ¿entendés? Entonces por eso estamos haciendo todo este desarrollo para que en el caso que ustedes lo tengan que
que hacer de manera completa, sepan cómo llevarlo a cabo. Claro, Por supuesto que si tenés que aplicar una determinada fórmula y vos tenés que, como te decía, que te toque el caso de que te digan, bueno, averiguar el valor de determinados A o B o C o lo que sea, eso va a ser mucho más fácil porque vas a aplicar directamente la fórmula. Pero si vos tenés que hacer el desarrollo de las condiciones, es el que estamos viendo ahora, ¿sí? Por eso lo vamos viendo de manera detallada como para que no vayan a tener dudas en esto, ¿sí? Ahí después, bueno, después lo teníamos que corregir, por eso lo sacamos había una lección que tenía ahí, tenía unos errores, por eso la dimos de baja y después la vamos a corregir, las vamos a publicar. Bueno, la lección te obliga a que vos tengas que hacer estos desarrollos. Entonces, por eso también ponemos este ejemplo, ¿sí? Bien, estábamos acá. Y acá comenzamos a trabajar nosotros con los puntos interiores. ¿Se acuerdan que yo les dije que trabajábamos con todos los puntos dados? Luego trabajábamos con los puntos interiores. Acá ya comenzamos a trabajar con la derivada segunda de, en este caso, S sub 0 y S sub 1, ¿sí? Y vamos a tener el otro conjunto de ecuaciones, ¿sí? Y, y luego lo que vamos a trabajar es con las condiciones de borde. Recuerden que nosotros estábamos planteándolo en un conjunto de valores en 1 y 2. Entonces, básicamente ahí es donde nosotros acá, cuando hacemos el planteo de la derivada segunda de S sub 0 en 1, ¿sí? Ya vamos a obtener el valor de C sub 0. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije, bueno, hay valores que no los vamos a poder plantear, más adelante lo van a poder, van a tener los valores correspondientes como para poder dejar planteada esa ecuación? Bueno, a partir de este punto nosotros ya comenzamos a obtener algunos valores. Van a ver que ese sub 0 después nos lo agregamos en el sistema de ecuaciones porque ya es un valor conocido y en este caso, bueno, y como está igualado a un valor nulo, aseguramos que C es igual a 0, ¿sí? Y, y una vez que ya tenemos ese valor, nosotros podemos plantear, perdón, calcular el valor de B sub 0, ¿sí? Que es el otro valor que ya los podemos sacar a partir de las condiciones de borde, ¿sí? Estas condiciones de borde las vamos a plantear con cada uno de los valores de los segmentos. ¿Por qué tomo S sub 0 y S sub 4? ¿Sí? Y no tomo, por ejemplo, S sub 0 acá. Y porque el valor 2 no forma parte de ese segmento, ¿sí? Recuerda cuando comencé que dividimos en 4 segmentos. Entonces, ahí tienen que tener la precaución de tomar cada uno de las ecuaciones que tienen para cada uno de los segmentos, ¿sí? Y a esa ecuación le calculan la derivada segunda, evaluada en ese punto. Y ahí ustedes van a poder ya conocer el valor en este caso, C sub 0, ¿sí? Acá nos queda planteada otra ecuación, ¿sí? Y de la misma manera después nos queda planteado el valor o la ecuación perdón, el valor primero de B sub 0 y después una ecuación, ¿sí? Cada uno de los planteos de esta ecuación, así como quedan planteadas, lo tenemos como el conjunto de la ecuación y estos serían los términos independientes que vamos a ver después cómo lo expresamos. Pero es simplemente nos da lugar a un sistema de ecuaciones, ¿sí? Este va a ser nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, cada uno de estos, vamos a tener los valores que acompañan a cada una de las variables y nuestro conjunto de términos independientes, que es lo que
terminamos representando aquí, ¿sí? Acá es donde tenemos nosotros todo nuestro conjunto de variables, y este conjunto de valores, que son los conjuntos de valores, los términos independientes, ¿sí? Acá ustedes pueden utilizar, por ejemplo, cualquiera de los sistemas que hemos trabajado. Pueden trabajar con pivoteo total, o como para hacer todos los intercambios y que quede resuelto el sistema de ecuaciones. O una vez que ya lo resuelven, ¿sí? Ustedes lo que van a tener... perdón, acá ven que C sub 0 no lo representé directamente. Esa columna era el valor que ya lo tenía igualado a 0, ¿sí? Con los valores que yo tengo representados directamente, ya tengo la expresión general, con los valores obtenidos en el sistema de ecuaciones. Es decir, como yo ya voy a conocer cada uno de estos valores, entonces, ¿qué hago? La expresión general de la solución va a quedar planteado de esta manera, ¿sí? Si yo tengo que representar la solución de la interpolación segmentaria, la plantearía de esta manera, ¿sí? Directamente tengo aguarden un minutito que voy a activar esto. Tengo el S sub 0, vamos a plantear acá el S sub 0, ¿sí? Lo tengo planteado con la expresión general, indicando que mi X, ¿sí?, va a tomar los valores extremos de 1 y 2, que era lo que habíamos afirmado al principio, ¿sí? Entonces, el S sub 1 lo tengo planteado de la misma manera en los extremos de 1,2 y 1,4, ¿sí? S sub 2 tengo la expresión general, ¿sí?, con los X planteado en 1,4 y 1,6. Lo mismo hago después con S sub 3 y S sub 4. Bien, los polinomios, ¿sí?, interpolantes de cada una de esos segmentos simplemente van a estar dados por los valores que yo voy reemplazando en cada uno de las variables, ¿sí? ¿De dónde saco todos esos valores? Bueno, estos valores son los que yo obtengo del sistema de ecuaciones anterior, el que teníamos acá. De este sistema de ecuaciones, yo voy a obtener los valores de B sub 0, D sub 0, bueno, cada uno de los valores, ¿sí? Entonces, acá pueden observar ustedes que ven que el término de C sub 0 acá directamente no lo expreso, porque habíamos dicho que C sub 0 era igual a 0, ¿sí? Entonces, cada uno de estos valores, fíjense que estos valores están dados por los valores de la imagen, es decir, estos valores son valores conocidos para ustedes, ¿sí? Si ustedes hacen todo este desarrollo, simplemente al resolver el sistema de ecuaciones, van a tener los valores de B sub 0, bueno, D sub 0, B sub 1 y cada uno de los valores que ustedes necesitan para expresar el resultado de los distintos polinomios interpolantes, ¿sí? En este caso yo tengo 5 polinomios interpolantes, porque cuando lo planteé al principio, yo lo que tenía era esos 5 segmentos numerados a partir del S sub 0, en este caso, a n-1, ¿sí? De esta manera es como ustedes lo pueden plantear, y pueden plantear la resolución de cada uno de los polinomios interpolantes en cada uno de los segmentos, ¿sí?
Los polinomios no tienen por qué coincidir entre un segmento y otro. Podrían coincidir en algún caso o no, pero no tienen por qué coincidir porque en realidad es un conjunto de variables distintas a las que estamos planteando. Entonces, la expresión general de resolución es esta que estamos viendo acá, ¿sí? Y el resultado de este ejemplo que vimos nosotros en el desarrollo completo es el que estamos viendo acá, ¿sí? Bien, ¿quedó claro, chicos? Sí, ¿cómo le va, profe? A mí solo se me dificulta cuando la matriz grande esa no la puedo resolver. Por eso lo hago por el otro método. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa que en este caso lo que hicimos fue expresarlo en una solución matricial, ¿sí? Después lo que tenés que hacer es simplemente resolver el sistema. Es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Lo que pasa que a veces lo que te ocurre es que con el sistema de ecuaciones cada vez es tan grande que salvo que tengas alguna forma o tengas algún programa que te lo resuelva, entonces vos le cargas directamente esa matriz y que te lo resuelva, ¿sí? Que eso lo podés hacer. ¿Mm? Profe, una El otro, pregunta. En el sí, parcial me es más que nada, como por ejemplo, como el ejercicio 5, ¿no? Que, del TP que te dan algunos coeficientes, entonces ya es más fácil sacar, porque si no claro, es- sí, sí, se sí, hace muy sí, engorroso, ¿no? Más que nada. claro, sí, 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 porque, a ver, ¿y por qué es más fácil? Por lo que estábamos viendo recién, porque te guías con esto. A ver, aguardado un minutito. Lo primero que tenés que plantear es la expresión general. Entonces vos ya conociendo algunos coeficientes podés directamente ir despejando. Por eso dejo esta placa, que es importante, de cómo tienen que plantear la expresión general, cómo tienen que plantear los segmentos y qué valores son los que ustedes van a tomar para la expresión general. Entonces ahí es mucho más sencillo, ¿sí? Profe, y otra cosa, la cantidad de segmentos, eh, ¿siempre tenés que tomar todos los puntos o puedes a veces hacer con menos? No, se toman todos los puntos. Vas tomando los puntos, acordate que vos tenés 2 puntos que te van a jugar con la condición de borde, que son los 2 puntos de los extremos, después tenés los puntos interiores, ¿sí? Descartando los 2 de los extremos, y después tenés el conjunto de segmentos que va a depender de la cantidad de puntos que tengas, Ah, buenísimo. ¿sí? Bien, ese es yo no la tengo acá la fórmula, pero después la voy a revisar y de última les hago un ejemplo. Si quieren, les hago un ejemplo de PDF porque alguien estaba preguntando ahí. Para que tengan, el año pasado me acuerdo que habíamos armado un ejemplo también de cuando te dan 2 o 3 valores, alguien preguntó acá cuál era la otra forma. Ahí después les paso, Ivo preguntaba. Si querés, Ivo, ahí después les armo un PDF y se los comparto. Más que nada como cuando preguntaba recién Juliano y Juan, cuando te dan algunos puntos o te dicen, bueno, como veíamos recién, a ver, los distintos valores de A ustedes los van a conocer, ahí ya saben que es el valor de imagen de lo que se esté planteando en ese caso, así que ese ya también es un valor conocido para ustedes, ¿sí? Y si te da 2 o 3 puntos, bueno, planteando la expresión general ya lo podés sacar, ¿sí? Así que esa es una forma también de ver. Si les parece, después les armo un ejemplo y se los paso por el email como para que ustedes lo puedan también revisar, eh, que puede ser que les toque en algún examen, les puede tocar un ejemplo de ese caso, ¿sí?
Me interesaba más que nada que vean todo el desarrollo, porque si les toca, supongamos que en un ejemplo te diga, bueno, que detalles las expresiones, bueno, que sepan de dónde salen las expresiones, ¿sí? O que te digan, por ejemplo, que detalles la expresión que vas a utilizar en los bordes, bueno, que ustedes sepan qué tiene que utilizar, derivada primera, derivada segunda, bueno, de cada uno, de qué lo tomo, de qué extremo. Entonces, bueno, eso está bueno que lo conozcan para que no tengan duda, ¿sí? Bien, aguarden un minutito que vamos a cargar el otro PDF. Igual se los mando después se los mando por email para que lo tengan también, porque el PDF por ahí va a ser como está todo el ejemplo dado paso a paso, también les va a servir para que lo trabajen. ¿Mm? Bien, en algunos casos vamos a tener ejemplos o una nube de puntos que no van a estar, perdón, la solución, por ejemplo, que tenemos que plantear, eh, no va a estar dada por un polinomio que pase por todos los puntos, como ocurría recién, sino básicamente quizás va a estar, yo tengo un conjunto de puntos y quizás lo que voy a tener que encontrar como solución es una recta, ¿sí? Una recta cuya diferencia, es decir, en la distancia y el error que tengo en cada uno de los puntos, de cada uno de los puntos estos, ¿sí? Sea una diferencia mínima, ¿sí? Por eso cuando ustedes estuvieron viendo lo de regresión, ¿sí? Lo consideraban al error cuadrático, como lo vamos a trabajar en este caso, lo consideraba como el valor de error mínimo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que encontrar es una recta que, eh, cuya distancia a cada uno de esos puntos sea mínimo, ¿sí? Acá van a ver que este es un método mucho más sencillo. Básicamente, en este caso, como nosotros lo que vamos a plantear un polinomio que va a ser, bueno, lineal, vamos a tener que conocer dos valores, a sub 0 y a sub 1. Y lo que vamos a hacer es llevar todo a un sistema de ecuaciones. Ahora vamos a ver cómo lo planteamos, ¿sí? Y bueno, esta es la expresión general que seguramente ya la vieron ustedes en la teoría. Pero bueno, la vamos a repasar en un ejemplo concreto como para que vean cómo rápidamente lo solucionamos, ¿sí? Ahí yo también les dejé eso lo van a tener ahí en el PDF para que después lo puedan implementar en Scilab. Les dejo un código, ¿sí? Este es un material que trabajó Pablo el año pasado y yo tomé algunos elementos de ese material para expresárselo a ustedes, ¿sí? Van a ver que este método está muy simplificado y nosotros lo que vamos a trabajar son, en primer lugar, con distintas sumatorias, que son estas sumatorias que vamos a ir trabajando para armar este sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a ver que vamos a tener las sumatorias de X, ¿sí? Las sumatorias perdón, de cada uno de los valores que tenemos. En realidad acá lo que vamos a tener es la cantidad de puntos, ¿sí? Este X elevado a la 0 va a ser la cantidad de puntos que nosotros vamos a trabajar en nuestra tabla, ¿sí? Después vamos a tener las sumatorias de X, como lo planteaba acá, ¿sí? Y por último, para armar este sistema, las sumatorias de todas las X al cuadrado, ¿sí? Bueno, tengo mis dos incógnitas,
¿sí? Y voy a tener las sumatorias de la imagen, ¿sí? Y la sumatoria de la imagen de cada una de las imágenes por X. Entonces, lo que vamos a hacer es a nuestro ejemplo, ¿sí? Le vamos a agregar unas columnas que si yo tengo este conjunto de valores que son los que eh, me da para resolver, ¿sí? Me doy rápidamente acá, me doy cuenta que tengo cinco puntos, que son, yo les comentaba que el primer valor que vamos a trabajar es con el conjunto de puntos que yo estoy trabajando, ¿sí? Y estos son los valores de esa nube de puntos que yo estoy planteando. Recuerden que acá no estoy buscando un polinomio interpolante, sino lo que estoy buscando es los coeficientes de una recta que, a ver, que pasen entre esos puntos, no tienen por qué pasar por uno de los puntos, ¿sí? Pueden ser cercanos al punto, pero ese error debe ser mínimo, ¿sí? Recuerden, eso era lo que planteaba directamente lo que plantea el método, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que buscar es esos valores de ese A sub 0 y A sub 1, tal que el error sea mínimo, es decir, que la distancia entre el punto y la recta sea mínima, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. ¿Eso cómo haces para que sea mínimo? Ahora lo vemos. Sí, Ah, sí, está ahora bien. lo vamos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el desarrollo, ¿sí? Porque básicamente va a estar dado con un sistema de ecuaciones que ahora vamos a ver que es muy sencillo el método, ¿sí? Y después podemos calcular el error, que es otra cosa, ¿sí? Pero lo primero que vas a aplicar es tenemos acá, ¿sí? Lo tenemos que armar, ¿sí? Ahora no está armado. Entonces, en base a lo que tenemos nosotros como consigna, lo tenemos que armar y al resolverlo simplemente vamos a encontrar los valores de A sub 0 y A sub 1, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la distancia que te está diciendo bueno, que va a ser mínima? Bueno, es lo que tenés planteado vos en cada uno. Esto es lo que ustedes vieron en la teoría, ¿sí? Eso es lo que, desde el punto de vista teórico, te lo hace mínimo, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que hacer ahora es armar el sistema, que todavía no lo hemos hecho. Bien, entonces nosotros tenemos que ver cuáles son cada uno de esos componentes de ese sistema, ¿sí? Este es el ejemplo que nosotros vamos a tomar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo acá anoté la cantidad de puntos como dato. Este dato lo vamos a necesitar, ¿sí? Y después vamos a necesitar las distintas sumatorias, ¿sí? Estas sumatorias. Y nosotros, en este caso, lo que hicimos fue agregar estas dos columnas, agregamos esta y esta, ¿sí? Porque nosotros necesitamos la sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de x por y, ¿sí? Simplemente lo que hice fue agregar a lo que yo tenía como dato, yo tenía como dato simplemente esto, ¿sí? Y lo que hice fue agregar estas dos columnas, ¿sí? Y agregué después las sumatorias también, ¿sí? Y como un dato más, agrego la cantidad de puntos, ¿sí? Esos fueron los agregados, ¿sí? ¿Por qué hice cada uno de estos agregados? Porque ahora lo que tengo que hacer es armar el sistema, ¿sí? Este es el sistema que yo tengo que generar, ¿sí? Yo acá les dije que este era el conjunto de puntos, acá eran las sumatorias de x, las ven ahí, las sumatorias de x al cuadrado, las sumatorias de y las sumatorias de x por y, o y por x, en este caso, ¿sí? Que son los valores que yo coloqué acá. Acá tengo la cantidad de puntos, las sumatorias de x,
las sumatorias de y, las sumatorias de x al cuadrado y las sumatorias de x por y. ¿Mm? O mejor dicho, sería y por x, ¿sí? Para respetar la nomenclatura. Con esos valores yo ya puedo armar el sistema de ecuaciones. A ver, 5 es la cantidad de puntos. ¿Está claro? 15, que lo tengo acá y acá, es la misma expresión. Es la sumatoria de x. ¿Sí? 55 es la sumatoria de x cuadrado. ¿Sí? Bueno, A0 y A1 son incógnitas. 15,2 la sumatoria de y. ¿Lo ven acá? Y 56,1 la sumatoria de y por x. Bien, resolviendo este sistema, yo obtengo los valores de A sub 0 y A sub 1. ¿Sí? Simplemente lo que hago es reemplazarlo y ya tengo el polinomio, en este caso, planteado. ¿Sí? Estos son los coeficientes que yo tenía que averiguar, que me permitían encontrar, ¿sí? Como les había dicho, una recta que pase por ese conjunto de puntos. ¿Sí? Esa es la forma. Ahora después yo les dejo ahí un código Scilab donde van a encontrar estas sumatorias planteadas. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Bien. El error, ¿sí? Yo lo que voy, el error va a ser la sumatoria de cada uno de los errores al cuadrado, ¿sí? Que lo que voy a tener que hacer es tomar el valor de la imagen menos, ¿sí? El valor de x, perdón, el valor del polinomio que yo obtuve, ¿sí? Evaluado en ese punto. Es decir, acá lo voy a tener que, sería la sumatoria de cada uno de estos valores. Acá tengo los valores de y los valores de x, ¿sí? Pero a x, ¿sí? Lo voy a utilizar en cada una de las expresiones del polinomio resultante. ¿Estamos? Entonces, yo primero voy a tener que encontrar este polinomio resultante, y una vez que tengo el polinomio resultante, voy a poder calcular el error como la sumatoria de, eh, de los errores al cuadrado. ¿Sí? Con esto lo que también me aseguro de que el valor obtenido va a ser un valor positivo. ¿Estamos? Esta expresión que yo tengo acá es cada uno de los valores de las imágenes menos el polinomio evaluado en ese punto de x. ¿Sí? ¿Está? Es cada uno de los valores de la imagen menos el polinomio evaluado en esa x. El valor de la imagen menos el polinomio evaluado en esa x. ¿Sí? Voy tomando cada uno de los pares ordenados. ¿Sí? Y tengo como resultado lo que se denomina el error cuadrático. Cuando yo estoy trabajando de esta manera, entonces podría llegar a necesitar plantear
este conjunto de polinomios me pueden decir, bueno, para un n igual a 2, n igual a 1, n igual a 4, ¿sí? Entonces la expresión general es esta, ¿sí? Que estamos nosotros visualizando. Que lo que vamos a ver es simplemente que yo le voy agregando, ¿sí? Ahora vamos a ver que la forma en que armamos el sistema de ecuaciones es exactamente igual. Vamos a agregar una serie de columnas y con esas columnas yo voy a poder armar mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Voy a agregar, perdón, voy a tener tantas incógnitas como el orden que me esté solicitando, y de esa forma yo voy a poder aplicar y encontrar los coeficientes de la regresión polinómica para el orden que me estén solicitando. Por ejemplo, este es el mismo ejemplo, ¿sí? Nada más que yo sigo teniendo los 5 puntos, nada más que agregué otras columnas, ¿sí? Porque esto depende del grado que me estén solicitando, ¿sí? Agrego las columnas, bueno, ya tenía x al cuadrado, agregué x al cubo, x a la cuarta, y agrego estas dos columnas porque estas sumatorias también las voy a necesitar, ¿sí? Después armo, fíjense, caso es es un polinomio, ahí está cortado, ¿sí? Pero de tres, bueno, yo tengo acá tres incógnitas, ¿sí? Entonces, yo agrego el x2, que ya lo habíamos visto, calculo la sumatoria, x al cubo la sumatoria, x a la cuarta sumatoria, ¿sí? Y estas dos expresiones que las voy a necesitar también en mi sistema de ecuaciones. De la misma manera que había hecho antes, entonces tengo la cantidad de puntos, que la tengo acá, ¿sí? La cantidad de puntos, la sumatoria de x, ¿sí? Ven que acá es la sumatoria de x, es esta. La sumatoria de x al cuadrado, la ven acá, es esta, ¿sí? La sumatoria de x al cubo, que es esta, y la sumatoria de x a la cuarta, ¿sí? Estas son todas las expresiones donde participa solo x, ¿sí? Que lo estoy tomando de la expresión general, ¿ven? Solo participa x, ¿sí? Bien. Después voy a tener mi conjunto de incógnitas, lo dejo planteado de la misma manera, y después coloco los x por y, ¿sí? Que son estos valores, ¿sí? Partiendo de la sumatoria de y, es el primer valor, la sumatoria de x por y, el segundo valor, y la sumatoria de x por y, perdón, y por x al cuadrado, que es el último valor, ¿sí? Resolviendo el sistema, ya directamente acá tengo el resultado de las tres incógnitas, y ahí ya puedo armar mi polinomio de grado 2, ¿sí? De esta manera ustedes van a poder armar cualquier tipo de polinomios, y si aplicando la expresión general al resolver el sistema de ecuaciones,
ustedes van a poder obtener el polinomio de la regresión por mínimos cuadrados. ¿Quedó claro hasta ahí? Profe, una consulta. ¿Viste en el ejercicio 7 del TP decía realice una regresión no lineal por mínimos cuadrados utilizando como función modelo un polinomio cuadrático? Sería ese ejemplo, ¿no? Es este, claro, claro, es este ejemplo, el segundo, Claro, sí, sí. claro, es el segundo. Por eso, a ver, por eso lo que les comentaba hoy al principio, desarrollamos el ejemplo completo, porque eso te va a dar una idea a vos en base a lo que te estén preguntando, bueno, ¿resolvés este método o el anterior? El primero es bastante sencillo, es un polinomio lineal, ¿sí? En este caso cuadrático es este ejemplo que estamos viendo ahora, ¿sí? Después resuélvanlo con... igual ahora yo les dejé acá en el PDF, yo se los voy a distribuir ahora, les dejé el código también que, ese código lo armó Pablo el año pasado, así que también se los puse porque es un código bastante útil, ¿sí? Profe, una consulta, ¿y el error Sí. cómo lo calcularíamos? Los errores se siguen calculando de la misma manera, ¿sí? En este caso, ¿sí? Vos lo que tenés que calcular siempre es, a ver, vamos un poquitito más, es cada uno, el error se calcula de esta manera, ¿la ves ahí? Siempre es cada uno de los valores de la imagen, ¿sí? Menos el valor del polinomio, este es el polinomio de la regresión que vos obtuviste, ¿sí? Claro, el estimado, Eh, digamos. claro, es este, mira, es este polinomio. Sí, acá está cortado, acá sería, es este polinomio, ¿sí? Evaluado en cada uno de los puntos de X. ¿Está claro? Es la sumatoria, ¿lo ves ahí? Se llama error cuadrático, ¿sí? Profe, ¿es lo Entonces, mismo que el... la O sea, que habían sumatoria, dado ¿sí? ¿Cómo? ¿Hola? No, yo preguntaba si era lo mismo que el error estándar estimado. No, no, no. Sabes Ah, que ahí, si querés, se los pongo porque hay tres errores. Hay uno que se utiliza más en estadística, ¿sí? Y, y el error cuadrático es el que se utiliza más en ingeniería. Ahí después yo los busco, hay tres tipos de errores, ¿sí? Pero el error que le están pidiendo en este caso es este. Es el error, se denomina error cuadrático, ¿sí? claro, porque Ese en es el el error. TP pedía error estándar estimado y el coeficiente de correlación. Y yo usé una fórmula, pero Claro. no sé si está bien. Yo después los busco y se los agrego en algún... Se los agrego ahí en un PDF para que los puedan calcular, ¿sí? Por lo menos les pongo la fórmula, ya saben de dónde lo estamos tomando, así que les pongo la fórmula para que lo puedan calcular, ¿sí? Son tres tipos de errores. ¿Mm? Se los indico ahí y lo van a poder calcular fácilmente. Sí, yo más que nada porque encontré varias Bien, fórmulas. Se complica un sí, poco. mira, acá yo por las dudas, viste, tomo nota para, para armarles ese PDF. Puse, primero les voy a armar el PDF con el ejemplo por lo que había consultado Ivo, que era cuando vos tenés que averiguar un determinado coeficiente. eh, y después les voy a colocar, si quieren, en el mismo PDF para que les quede los tipos de errores. Así los tienen. Y si puede ser el coeficiente de correlación, la fórmula también. Dale. Por favor, porque sería de mucha ayuda. Dale, yo se los armo y se los envío para que los trabajen, ¿sí? Bueno, por último, acá les dejo el código, ¿sí? Pruébenlo, pero
bueno, quería ver, antes de ir al código, ¿sí? Básicamente acá viendo, bueno, ya varios están trabajando con cada una de las, están trabajando bastante con Silab, así que lo van a poder entender, pero lo único que quiero aclarar para que se guíen acá, ven que yo utilizo esta palabra reservada, la ven ahí que dice sum, ¿sí? Sí, Esa es una palabra reservada que directamente les va a hacer la sumatoria en Silab. Entonces, es para que no tengan que hacer el algoritmo de la sumatoria, ¿estamos? Acá, particularmente lo que veníamos trabajando, nos encontramos con lo siguiente. A ver, les voy a colocar algo. A ver, ahora medio. Entonces, esta es una palabra reservada de Silab que les va a calcular la sumatoria. La sumatoria, va a ir haciendo la sumatoria de esa expresión. Y otra cosa que también les va a llamar la atención, aunque esto ya lo hemos hablado, ven el puntito este que les coloqué acá y acá y acá, ¿sí? Ese ya lo habíamos hablado, pero recuerden que eso es cuando nosotros tenemos que multiplicar componente por componente, ¿sí? Entonces se utiliza ese punto antes de la operación, ¿sí? Acá lo que le está diciendo es que cada uno de los valores de y y de x, que los vaya tomando, si cada uno de los valores de la imagen de la tabla, ¿sí? Que nosotros teníamos, que los vaya multiplicando por cada uno de los valores de x. Y lo que le van a pasar como parámetro a ustedes es este n. Este n que ven ahí es el grado, ¿sí? De grado 1, grado 2. Lo que me habías preguntado recién, no me acuerdo quién preguntó, que consultaba de cuando te dicen, por ejemplo, no lineal, bueno, cuadrático, grado 2, bueno, cúbico, cada uno de los grados que te esté preguntando del polinomio, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto me va a devolver un vector A, ¿sí? Que es este que tengo acá, ¿sí? Que ese vector me va a devolver la cantidad, perdón, los valores de las incógnitas que yo quiero, que necesito averiguar con este código, ¿sí? Eso está, voy ¿cómo es? A compartir el PDF y después les armo el otro PDF para que también tengan, acá yo tomé nota, les voy a armar los del ejemplo, para que todos más o menos sepan cómo lo pueden encontrar en algún parcial, y por si les toca también que tengan que averiguar un coeficiente en particular, y, y los tipos de errores que me preguntaban recién de la regresión y el coeficiente de correlación, ¿sí? Como para que ya tengan todo ese material y se puedan terminar esos prácticos, ¿sí? Lo de la lección todavía no la terminamos de rever. Cuando apenas la terminemos, la vamos a subir, pero la lección van a encontrar lo que estábamos viendo acá, y siempre al finalizar la lección hay alguna pregunta o algo como para que ustedes tengan que colocar, tengan que resolverlo y lo resuelven ahí. Sería como una lección más un cuestionario más, ¿sí? ¿Estamos? Buenísimo, profe. Bien. ¿Quedó claro, chicos? Sí. sí, profe, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Yo ahora les voy a distribuir este PDF, así ya con esto, el ejemplo, y me pongo a armar el otro PDF del ejemplo, los tipos de errores, para que se los hago como una devolución en otro PDF, ¿sí? Así ya tienen todo para terminar esos prácticos.
Buenísimo, profe, gracias. Bueno, gracias chicos a ustedes. No, profe, gracias. Chau, chau. Profe, gracias.